1, 2, 3. Bienvenidos al podcast El dinero no viene con instrucciones. Mi nombre es Ricardo Chavero, soy director general de Network Consulting. Llevo más de 10 años invirtiendo en el mercado de valores y me encanta aprender sobre cómo cuidar el dinero. Y yo soy Brenda Gómez, soy asesora financiera. He ayudado a más de 1,000 personas a mejorar y sanar sus finanzas. También disfruto mucho de aprender sobre el dinero. Síganos en nuestras redes sociales, Network MX, o búscanos en Google como asesorfinanciero.com.mx. Bienvenidos al podcast El dinero no viene con instrucciones. Mi nombre es Ricardo Chavero, director general de Network Consulting. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Santiago Zavala, de 500 Startups. Santiago, bienvenido al podcast El dinero no viene con instrucciones. Ricardo, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar por acá. Muchas gracias. Santiago, fíjate que muchos de nuestros clientes tienen ese interés cuando se acercan a nosotros y dicen, bueno, Ricardo, es que ya tengo mi portafolio de inversión, pero me gustaría invertir en algo un poquito más agresivo, algo que pueda ser un poquito más allá, y siempre les hablo de la industria de capital de riesgo, de los venture capital. Platícanos un poquito más, primero tu historia, Santiago, dónde eres, por qué estás en esta industria, y luego pasaremos a esa segunda parte. Claro que sí, va a ser un gusto poderles platicar un poco de lo que estamos haciendo aquí en 500 Startups alrededor del tema de venture capital y lo que vemos en la industria. Pero pues sí, me presento y te cuento un poco de mí. Yo soy un emprendedor que vengo creando y desarrollando software desde que yo era muy pequeño, ¿no? Y desde hace una década brinqué al otro lado de, en vez de estar desarrollando software, tratar de estar pues trayendo el capital y las mejores prácticas para que empresas de tecnología puedan tener éxito. Entonces, pues de una u otra forma fue la misma industria la que me llevó a dar ese brinco. Pero te cuento un poco cómo fue todo ese camino. Yo nací y crecí en un núcleo familiar muy emprendedor. Mis papás vienen haciendo empresas de tecnología desde que ellos tienen memoria, ¿no? Les tocó ver la transición, pues, de pasar de que no existían las computadoras personales a que existieran pues algunos formatos multimedia, ¿no? Los primeros disquetes, los CD-ROMs, todas estas cosas. Y luego el internet y el e-commerce empezando al principio de los 2000, ¿no? Y justo yo en esa época empecé a aprender a programar, empecé a poner algunos sitios en internet, generar algunas comunidades en internet. Oye, Santiago, haciendo una pausa rápido, cuéntame, ¿qué es lo que te llamó la atención de programar? ¿Qué es, digamos, lo que te... una vez un cliente me decía, Ricardo, es que es la habilidad de poder crear cualquier cosa, ¿no? Y de ahí yo también me metí a programar porque dije, es que tiene toda la razón del mundo. ¿Qué es en tu caso lo que te llamó la atención, digamos, a querer tener esa habilidad? Híjole, es que son tantas cosas. O sea, yo cuando era muy, muy pequeño empecé a aprender a programar y me daba cuenta de que con este esfuerzo, que no forzosamente es sencillo, pero pues es bastante realizable, puedes crear algo que tiene una serie de eficiencias que casi ninguna otra cosa tiene, ¿no? O sea, si tú vas y preparas un desayuno, pues se lo puedes vender a una persona. Pues si creas un sitio de internet, pues si es muy interesante e interactivo y resuelve un problema, pues se lo puedes vender a una o a 100 o a 10,000 personas, ¿no? O se lo puedes poner en las manos, ¿no? Ya no sé si quieras meterle ahí el modelo de negocio, pero entonces sí tiene esta cualidad muy interesante de poder, pues, te digo, tener esa escalabilidad, ¿no? Ese impacto muy grande. Y lo vemos un poco en todas las industrias, ¿no? Yo, parte de lo que te decía en esos 2000 que empezábamos a ver el inicio del internet, el inicio de las transacciones en línea, pues evidentemente empezabas a pensar, oye, pues esto va a cambiar cómo nos comunicamos, esto va a cambiar cómo viajamos, cómo nos movemos en la ciudad, cómo tenemos acceso a muchísimos servicios y productos. Entonces, eso fue lo que siempre me llamó la atención de programar, ¿no? Desde que veía un videojuego o quizá entraba a internet, o me acuerdo en esa época tenías una biblioteca en un CD-ROM que se llamaba Encarta. Claro. ¿No? Y de repente ve la transición de eso a Wikipedia y digo, veías los motores de búsqueda, el correo electrónico, todas estas cosas pasando. Más hacia el final de esa década empezaste a ver pues todos los teléfonos inteligentes y las redes sociales, etcétera. Entonces como que me tocó ver toda esa transición desde dos aristas diferentes. Una, como te decía, como programador, donde yo empezaba a ver cómo el desarrollo de software se volvía un poco más sencillo, ¿no? O sea, al principio de esa década, cuando tú querías poner un sitio de internet, pues necesitabas tener una computadora, ¿no? Que le llamamos un servidor.
en un edificio en algún lado y negociar que tuviera internet, ¿no? Y pagar por ese internet, esa computadora, muchas otras cosas. Hoy, pues, si quieres tener un sitio en internet que venda algo, pues quizá entras a shopify.com y te creas una tienda en 5 minutos, ¿no? Entonces, ha habido un cambio, una eficiencia ahí muy grande. El software libre creo que ha traído muchísimo. Cosas como Amazon poniendo sus data centers disponibles para cualquier persona, digo, con un costo obviamente, pero un costo muy eficiente, ¿no? Entonces ese fue uno de los canales. El otro canal muy fuerte fue un tema de comunidades. O sea, tuve la fortuna ahí en el 2006-2007 de conocer a unos programadores de Estados Unidos que hacían eventos donde se juntaban a compartir lo que aprendían. Y tuve la fortuna de ir a uno de esos eventos y encontrar a 200 personas apasionadas con el tema de programación, compartiendo sin ningún objetivo otro que aprender, pues todo lo que sabían de diferentes temas. Y de repente como que nos inspiramos a decir, oye, ¿por qué no tratamos de traer este evento a México? Y los tratamos de convencer de que ellos lo hicieran y digo, fue una experiencia medio graciosa porque se voltearon y dijeron, no, nosotros nunca hemos estado en México, no sabemos dónde lo haríamos, no nada. Claro. Pero sí conocemos a alguien que lo podría hacer. Y yo como, wow, dime quién, ¿no? Y me dicen, pues tú. Y entonces ahí nos aventamos a hacer ese evento aquí en la Ciudad de México en 2008. Fuimos parte de una comunidad que creció ese evento a más de 16 ciudades en el país en poco tiempo. Y había mucha gente que estaba apasionada por construir esos negocios. Entonces, en 2011, viendo esa comunidad, viendo un poco la experiencia que ya traíamos de haber desarrollado un par de proyectos, pues dijimos, oye, pues ¿por qué no traemos más capital para que muchos de estos proyectos pasen de ser algo de, ¿sabes?, de programar en la noche y fines de semana a realmente que sea pues una empresa hecha y derecha? Entonces, levantamos un primer fondo de $250,000, invertimos eso en 7 empresas. De esas 7 empresas, pues les ayudamos en todo lo que pudimos por una cantidad de tiempo. ¿Y esas 7, cuál fue la tasa? Pues tuvimos 5 que fracasaron rápido, una que fracasó muy dolorosamente y una que hoy es bastante exitosa, que es Conecta, es un método de pago. Entonces, pues una de 7. Después de eso empezamos con uno de nuestros inversionistas de ese vehículo, que fue 500 Startups, pues a conversar que íbamos a hacer un siguiente vehículo. Y pues ellos nos invitaron a una reunión y nos dijeron, oye, ¿sabes qué? Cierra la puerta, queremos platicar, más bien, ¿por qué no se quedan aquí, no? Claro. Y hacemos esto en conjunto. Entonces nos juntamos con ellos, que ellos tenían un fondo bastante exitoso para Estados Unidos y para el mundo, y nos juntamos a hacer un fondo específico para Latinoamérica de habla hispana. Y de ahí pues hemos hecho 2 vehículos ya completos. Hicimos uno de $3.2 millones, donde invertimos en 79 empresas. Y después hicimos uno de $5.5 millones que invertimos en 74. Y ese lo acabamos de terminar de invertir el año pasado. Santiago, vamos un paso atrás. Platícale a toda nuestra audiencia. Ahorita estamos hablando de fondos, 500 startups, pero vamos un paso atrás, ¿no? Vamos a suponer que usualmente, como le sucede a uno de mis clientes, ¿no? Me dice, oye, Ricardo, es que, ¿qué crees? Una persona que conozco de toda la vida, pues empezó este negocio, me empezó a platicar y yo dije, oye, está muy interesante. Y la pregunta obligada que me hacen es, ¿me convendrá invertir en él? Y luego, mira, vamos a ir por pasos, ¿no? Vamos primero a entender, esta industria de la que estamos hablando se le conoce como capital de riesgo y por algo tiene ese nombre y apellido de riesgo. Platícanos un poquito, ¿qué es 500 Startups? ¿Qué es esta industria? ¿Cómo surge? ¿Ha sido toda la vida así? ¿Cuál es la diferencia con el mercado de valores? Digamos, ¿qué es lo que podrían esperar nuestros escuchas? Claro, mira, empecemos un poquito por la industria, ¿no? La industria empieza hace ya bastantes años, cuando estaban empezando algunas de las primeras empresas de semiconductores. Y había una serie de personas que venían de la academia, que habían estado organizando algunas empresas, y que de repente como que les surge esta idea de decir, oye, vamos a crear una empresa muy disruptiva, pero para eso necesitamos capital. Y cuando se voltean con las diferentes fuentes de capital que en ese momento tenían, pues ninguna estaba dispuesta a tomar tanto riesgo. Y justamente ahí es que empieza pues, la industria de capital de riesgo, ¿no? Alguien que dice, oye, yo entiendo que quizá todavía estás en una etapa de formación en esta empresa, entiendo que necesitas capital para crearla, y pues quizá yo puedo traer un poco de ese capital tomando todo ese riesgo. Ahora, ¿cuál será la diferencia, Santiago? Porque como yo lo veo, pareciera que es un matrimonio hecho entre tecnología y la industria de capital de riesgo, porque a lo mejor alguien podría decir, oye, pero si yo antes tenía una idea para poner un restaurante o poner cualquier otro tipo de negocio que no necesariamente fuera tecnológico,
pues posiblemente la primera opción era acercarme a algún banco, familiares, etcétera. ¿Por qué necesariamente para la parte tecnológica? Y obviamente tiene que ver con el horizonte de inversión, ¿no? Necesariamente la tecnología no va a los pasos que nos gustaría, no es algo que en 3 meses, 2 meses vamos a ver una rentabilidad, pero también tiene otra cara de la moneda, ¿no? Que como tú decías hace rato, el potencial que tiene la parte tecnológica, pues a veces es inimaginable, ¿no? Puedes llegar a un país, puedes llegar a países, puedes llegar al mundo. Entonces, ¿por qué crees que se da? Justamente porque a lo mejor muchas otras personas ya habían tenido ideas de, oye, quiero empezar algún negocio. ¿Por qué se dio necesariamente en la parte tecnológica? ¿Y cuál es el componente que a lo mejor uno diría, oye, ¿por qué si yo tengo una idea de negocio de un súper restaurante con cosas innovadoras, por qué a lo mejor no necesariamente me acercaría a una industria de capital de riesgo y tendría que buscar otro camino? ¿Cuál es, digamos, ese diferencial que tienen posiblemente las personas que se acercan a esta industria que las que a lo mejor están buscando otro canal de financiamiento? Claro, yo creo que tiene que ver con un tema, o sea, mencionas un poco el tiempo y yo creo que también la naturaleza del riesgo, ¿no? Creo que muchos bancos, conforme fueron creándose, pues empezaron a tener diferentes maneras de financiar negocios y se adaptaron a tratar de tener, pues, negocios que sean relativamente predecibles, ¿no? Y entonces cuando tú llegas con un business plan de un restaurante, pues es algo que pueden entender, oye, a ver cuánto te va a costar el local, cuánto te cuestan los insumos, veo si puedes reclutar a la gente o no, cuándo vas a abrir, bueno, perfecto, pues yo me imagino que se comporte igual que los demás restaurantes que quizá ya atiendo en mi red como banco. Creo que la naturaleza que van a tener muchas de estas empresas de tecnología es que son lo contrario, ¿no? O sea, voy a salir con la idea de hacer una red social, ya ha habido otras, pero pues es esa una que se vuelve el Facebook, ¿no? Y entonces, pues del otro lado, la persona que tiene que tomar este riesgo, pues realmente tiene que analizarlo desde una óptica diferente. Hay una parte de eso que tiene que ver con producto, ¿no? Hay una parte que tiene que ver con tecnología, hay veces que tiene que ver con algún tema de investigación. Entonces, pues tú vas a ver que muchas veces los fondos de inversión, es muy raro que un fondo diga, no, pues yo invierto en lo que sea, ¿no? Siempre y cuando sea innovador y tenga riesgo, yo invierto en lo que sea, ¿no? Normalmente los fondos de inversión van a decir, oye, yo invierto en estas industrias, en estas geografías, invierto en estas etapas, porque vas a ver que se requiere una muy grande cantidad de especialización para poder entender, seleccionar y ayudar a estas empresas, ¿no? Entonces, regresando un poquito a la historia que te decía de las empresas de semiconductores, hay un documental que se llama Something Ventured, que es súper recomendado, es justo la historia de cómo empiezan las primeras inversiones de Venture Capital. Y es muy gracioso porque cuando empiezan a tratar de levantar este capital, justamente con la gente que se empiezan a acercar son empresarios que pudieran entender algunas cosas, algunos bancos que quizá habían hecho otras cosas y poco a poco todos les van diciendo que no. Y el primero que hace una inversión así en estas empresas y que pues le terminó yendo muy bien, es alguien que curiosamente había sido emprendedor, ¿no? Entonces cuando llegaron a decirle, oye, estamos haciendo una empresa de este estilo, tiene estos riesgos, necesitamos ayuda en esto, pues fue alguien que lo escuchó y dijo, wow, pues eso es lo que yo viví, me hubiera encantado que alguien me ayudara, ¿no? Y yo puedo ayudar, ¿no? Entonces puedes ver que desde el principio de la industria tiene este factor donde se da mucho que aparte de invertir, pues trates de colaborar en ayudar a mover la aguja de esa inversión, ¿no? Entonces, creo que siempre, y digo, pensando un poquito, respondiendo qué es 500 y un poco cómo inicia todo esto, nosotros somos un fondo que pues así como te decía en cuestión de especialización, la naturaleza de lo que nosotros vimos, sobre todo a finales de la década pasada, es que el costo de empezar una empresa estaba disminuyendo. Entonces, y esto tenía diferentes factores de por qué, te digo, la infraestructura era más barata porque rentas el servidor por minuto que lo utilizas, no necesitas comprar todo el edificio, ¿no? Los medios de publicidad también han cambiado gracias a las redes sociales. Hoy puedes poner $5 en Twitter a una demografía de tal estilo, en tal geografía, probar algo, funciona o no funciona, lo mejoras y te das, ¿no? Cuando antes quizá tenías que ir y negociar, estar en el periódico o en la tele o en el radio. Y del otro lado también, pues creemos que puedes atacar geografías más grandes, ¿no? No necesitas tener oficina en cada lado, en cada ciudad, pues puedes tener, pues, que tu software venda a todo un país o toda una región o a todo el mundo. Entonces, con todo eso en mente, empezamos a pensar que probablemente necesitabas un poco menos de capital para llegar a una siguiente etapa. Y por eso los emprendedores iban a buscar, sobre todo al principio, tickets más pequeños.
Entonces nosotros nos diseñamos desde el principio para hacer un fondo que invertimos en etapa temprana de cualquier industria, siempre y cuando tenga un tema fuerte de tecnología, de internet, software o móvil, en la cual vamos a poder invertir en muchísimas empresas y nosotros diseñar nuestro propio sistema de administración de portafolio para poder tener mucha diversificación, ¿no? Eso es lo que nosotros vemos. Santiago, ¿qué significa empresas de etapa temprana? Es una muy buena pregunta, ¿no? Porque para nosotros, ¿no? En el mundo en el que nosotros vemos que es este tema de tecnología de software, pues normalmente son empresas que tienen una primera versión o al menos una pequeña intuición de cuál va a ser la primera versión del producto, primeras validaciones con algunos clientes y empezamos a ver algunas primeras transacciones. Todavía queda una muy buena cantidad de optimización alrededor del producto, todavía queda mucha optimización alrededor de cómo vas a construir a veces hasta la parte financiera del negocio, ¿no? Vemos todavía, después de que invertimos, es normal que nuestras empresas pues hagan muchos cambios en el modelo de negocios y a nosotros nos gustaría llevarlas a una etapa todavía relativamente temprana, pero ya le llamamos de semilla o de serie A, donde ya pueden tomar más dinero y que la mayoría del dinero que tomen vaya para crecimiento. Entonces, yo justo trataría de pensar que a nosotros nos gusta entrar antes de eso. Cuando el dinero que vamos a poner todavía se va a utilizar un poco para cosas exploratorias, para parte de la construcción, pues ahora sí que de los cimientos de la empresa, y nos gustaría invitar a más personas a invertir después de nosotros, ya que creo que podemos empezar a crear la parte de hacia arriba del edificio. Claro, correcto. Y para las personas del otro lado que son inversionistas, muchas veces nos dicen, oye Ricardo, es que muchas veces explorar este tipo de mercado, pues como tú nos has dicho, está el mercado de valores, otros instrumentos, bonos, CETES, fondos de inversión. Vamos a tratar de tomar el ejemplo de un fondo de inversión contra un fondo de capital de riesgo, que posiblemente es un concepto que ubican bien nuestros escuchas. Pues saben, el fondo de inversión es la vaquita, ¿verdad?, para entrarle al mercado de valores. ¿Cómo funciona de este lado, digamos, un fondo de capital de riesgo? ¿Quiénes son las personas que se pueden acercar? ¿Es para todos? ¿No es para todos? ¿O alguien que está interesado en invertir en este tipo de empresas? ¿Qué otros canales podrían tener para poder hacer una inversión en este tipo de empresas tempranas o de tecnología o de alto impacto? Pues son como muchos temas diferentes, ¿no? Entonces, como tratando de desempacarlos un poquito, o sea, como que yo creo que lo primero que vas a ver como una diferencia, pues es que cuando tú vas inviertes en la bolsa, pues estás invirtiendo en empresas que tienen un historial pues bastante claro, ¿no? Correcto. Hay un marco regulatorio bastante claro, hay un tema muy evidente de liquidez, ¿no? Donde tú puedes entrar y salir de esa inversión. Y cuando nosotros vamos a private equity, o sea, las empresas que no son públicas, pues también hay todo tipo de empresa privada, ¿no? Hay empresas privadas muy grandes, hay empresas privadas muy pequeñas. Cuando tú volteas a ver ese mundo, pues de entrada hay un tema de acceso, ¿no? O sea, yo no puedo ir a una empresa privada y decirles, oigan, yo tengo $200, quiero comprar una acción, ¿no? No hay esa liquidez tampoco, incluso si lo lograra, o sea, si me la venden, luego cómo la vendo, ¿no? O sea, cómo salgo el día que necesito ese dinero. Y cuando te vas a etapas más tempranas, pues también es todavía mucho más difícil porque incluso hay temas de evaluación, de la expectativa de los socios, de cómo vas a contribuir al negocio. Entonces, como tú, un inversionista que está volteando a ver esto como una oportunidad y dices, oye, es que esas empresas van a crecer, pues el primer tema que vas a tener que preguntar es un tema de acceso, ¿no? Entonces, si tú quieres ser un inversionista ángel, es decir, invertir directo en empresas, pues vas a tener que empezar a tú generar esas relaciones con emprendedores, tomar decisiones de inversión, oye, ¿dónde pongo dinero? Y muy probablemente ser capaz de aguantar esa falta de liquidez por mucho tiempo, ¿no? Es correcto. Para poder ver ese crecimiento. Y entonces, pues ahí empieza una pregunta de, oye, ¿por qué quisieras ser un inversionista ángel? Si lo fueras a hacer, si fueras a invertir en directo, pues ¿qué portafolio haría sentido, ¿no? ¿Cuánto dinero tendrías que tener para poder tener una diversificación? ¿Cuánto tiempo le tendrías que tú dedicar a esas inversiones para que pues realmente estés bien representado y incluso los emprendedores quieran que tú estés ahí? Y entonces el fondo es un poquito como hacer eso, pero en volumen. O sea, vas a pagarle a un manejador de fondos para que pueda estar encontrando oportunidades, que tome buenas decisiones bajo una tesis de inversión y después, pues obviamente la diversificación debería mitigar un poco de ese riesgo. Ahora, parte de lo interesante para mí, sobre todo en Latinoamérica, que es una asset class que sigue como que formándose, ¿no? O sea, correcto. Vimos los primeros fondos de este estilo en Latinoamérica
o al menos Latinoamérica de habla hispana, agarrando algo de velocidad apenas hace 10 años, ¿no? Entonces, parte de lo interesante aquí es que tú al participar en esto, que quizá no tendrías en uno de los fondos que quizá más públicos, más líquidos que mencionas, que son esa vaquita, pues que incluso que seas solamente un inversionista en el fondo, es probable que puedas tener un poco de acceso a la información, al contacto con las empresas, a ayudar, ¿no? Entonces, pues si tú vas y compras una acción de Apple y luego te compras un iPhone, pues no sé si cambiaste el precio de la acción. Claro. Pero si tú inviertes en un pequeño startup y tiene un producto en el que tú crees mucho y tú te vuelves alguien que trae a muchos clientes o da un par de opiniones para mejorar el producto, pues realmente tú puedes ser parte del factor de que tu inversión le vaya mejor. Claro. Entonces, para mí eso es algo muy atractivo. Una duda, Santiago, digamos, si hay un ángel inversionista que nos está escuchando, ¿cuáles serían como esas recomendaciones de decir, oye, estoy evaluando esta empresa para ver si invierto o no invierto? ¿Cuáles son los factores si a lo mejor no tienen acceso, digamos, a estos administradores de capital de riesgo, como quieren ser startups, pero están interesados en hacer inversiones en una startup? ¿Cuáles serían como esas recomendaciones, cosas que ellos siempre deberían de tomar en cuenta? O sea, yo creo que hay una cantidad muy grande de recomendaciones que tienen que, o sea, cuando tú estás invirtiendo en directo en una empresa, pues estás comprando una buena cantidad de riesgo, ¿no? Entonces yo creo que varias de las preguntas que yo le recomendaría a la gente hacerse de manera profunda, pues la primera es ¿cuánto capital puedo poner en esta inversión, ¿no? Ya sea en un fondo de venture capital o en una inversión directa. Ambas son inversiones ilíquidas. El fondo, correcto, por ya traer un tema de diversificación y de manejo, pues esperaríamos profesional, pues realmente es quizá algo donde puedes poner un porcentaje un poquito más elevado, pero una inversión directa en una sola empresa, digo, no sé cuál es tu opinión, pero yo pienso que debería ser una parte pues relativamente pequeña de tu portafolio, ¿no? Por decir algo, no sé, yo esperaría que alguien, dependiendo qué tan expuesto quiere estar a estas industrias, a motivar a que existan y otras cosas, pues yo me imaginaría por un tema de ser ilíquido y de alto riesgo, pues algo donde deberíamos de estar pensando que quizá debería estar entre el 1 y el 10% de tu net worth, ¿no? Es correcto. Y entonces, de ahí dices, oye, pues si yo quiero, no sé, si tengo 100 pesos, si quiero invertir $1 en startups, pues tampoco lo invertiría en uno solo, ¿no? Claro. O sea, trataría de tener la mayor cantidad de diversificación posible. La segunda cosa que yo le recomendaría a alguien es entender, realmente hacer la tarea de qué está comprando, ¿no? Hay muchas veces que en esta industria hemos creado algunos mecanismos de inversión, notas convertibles y ya sabes, este tipo de documentos que tienen mucha razón de por qué son así. O sea, hemos iterado como industria a llegar a una serie de documentos legales y buenas prácticas que, pues de alguna u otra manera protegen a las minorías, protegen a los inversionistas, son relativamente justos entre el emprendedor, los emprendedores y los inversionistas. Y yo siento que muchas veces hay gente que se pone a innovar sin sentido, ¿no? O a veces juzga algunos de estos mecanismos sin entenderlos y termina forzando mecanismos menos eficientes o que traen una serie de problemas, ¿no? Que te diré, más de un abogado cliente nuestro, como no entiende estos mecanismos, sí nos ha dicho, oye, pero es que eso, claro, no lo entienden, ¿no? Entonces, digamos, como que siempre les queda ahí la duda. Fíjate que comentabas dos cosas muy importantes, ¿no? Nosotros siempre decimos, oye, para que puedas empezar a hacer ese cuarto paso que le llamamos de hacer inversiones para cualquier otra cosa, ¿no? Llámese negocio, maestría, lo que sea, pues siempre hay que tener primero un fondo de emergencia, estar haciendo ciertas cosas para largo plazo y ya entonces con ese adicional, bueno, pues como bien decíamos, puede ser un 1, máximo un 10% que podrían estar invirtiendo en estos instrumentos, pero hay una palabra clave y líquido, que no tiene liquidez. Y muchas veces cuando hablamos con nuestros clientes decimos, mira, acuérdate que lo importante de en qué se invierte es el horizonte de inversión. Si quieres invertir algo hoy y quieres tomarlo en un mes, híjole, posiblemente ni el mercado de valores es para ese instrumento, mucho menos una startup de reciente creación. Usualmente, tú que has visto madurar poco a poco este ecosistema, Santiago, digamos, ¿cuál sería en la mente que debería tener un ángel inversionista el decir, oye, si hoy estoy poniendo 50,000 pesos, 100,000 pesos, 200,000 pesos, debo de estar tranquilo que, pues bueno, es una inversión posiblemente a largo plazo? ¿Cuál sería esa recomendación que deberían de tener en la mente los ángeles inversionistas? Nos pasa algo muy gracioso, que es que la gente se queja de la falta de liquidez hasta el momento donde los assets son muy codiciados. Y cuando son codiciados no quieres vender, entonces aunque haya liquidez,
ahora que hay liquidez no quieres vender, ¿no? Entonces lo que nos pasa es, esta es una industria donde entre comillas, relativamente rápido, te vas a enterar si hiciste un error, ¿no? O sea, si invertiste en una empresa que no tenía ni pies ni cabezas, en un equipo que no está comprometido, que no tenía ventajas competitivas, pues es muy probable que en 6, 12, 24 meses te des cuenta de que la inversión va relativamente mal y pues obviamente como inversionista pues vas a tener que afrontar pues esa situación, ¿no? De donde pues no sucedió el resultado que esperabas y esperando que la diversificación que hayas creado, ¿no? De invertir en diferentes proyectos pues haga que ya en el portafolio en completo te vaya bien. Ahora, las empresas que van bien normalmente, o sea, si logras pegar a las que realmente van a generar los retornos en la industria, pues van a ir muy bien, ¿no? O sea, pero muy, 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 muy bien. Y lo que nos pasa, y eso puede tomar 4, 5, 7 años, ¿no? Para que realmente empiece a verse esa naturaleza de que van bien, bien, bien. Y lo que nos pasa es que normalmente ya que van así de bien, hay mucha gente que quiere comprar esas acciones, aunque sean privadas. Claro. Y entonces empieza a haber un mercado secundario de acciones, donde hay otros inversionistas que dicen, oye, tú invertiste hace 5 años en esta empresa que ahora sí va muy bien, yo te quiero comprar tus acciones, ¿no? Y hay veces que se compran en un descuento, hay veces que hasta se compran en un premium, ¿no? Claro. Pero lo que sucede ahí es que estas empresas, cuando realmente están en esa fase de crecimiento, donde entre comillas es obvio, ¿no? Lo que le llaman el growth stage, pues es tan peleado, tan codiciados esas acciones, porque son acciones que pueden estar creciendo 100, 200, 300% al año, con relativamente poco riesgo, ¿no? O sea, porque ya hay, ahora sí, un poquito regresando, como decíamos al principio, pues ya hay un historial de cómo va la empresa, de cómo crece, y tiene los recursos para aprovechar una oportunidad muy estratégica que le tomó 5 o 10 años construir, ¿no? Claro. Entonces, sorprendentemente, cuando llega ese mercado donde ya tienes esa liquidez, pues ahora resulta que nadie quiere vender, porque pues todo el mundo está emocionado de ese asset, ¿no? Y por eso es que se llega potencialmente a pagar un premium, ¿no? Y hay muchos fondos, muchos fondos que se dedican a invertir en esa etapa, entonces hay mucha gente volteando a ver esos pues los unicornios que le llaman, ¿no? Entonces, es raro, ¿no? Porque cuando nosotros empezamos, muchos de nuestros inversionistas, gente con la que íbamos al principio nos decía, oye, pero ¿cómo vas a salir de estas empresas? O sea, vas a tener un problema de liquidez, todas estas cosas. Y pues, al menos en las empresas que tenemos que van mejor, pues ahora resulta que hay la capacidad de liquidez y todo el mundo nos dice, no vendas, ¿no? Entonces, digamos, entiende un poco más que es posiblemente lo que le tendría que quedar claro, a diferencia del mercado de valores, donde a lo mejor, oye, pues compro hoy y vendo mañana, porque es un mercado donde, pues, digamos, está la liquidez del mundo, por así decirlo, digamos, ahí están todos los jugadores. Cuando hablamos de empresas privadas, de startups de reciente creación, lo que debería de estar esperando un inversionista es, bueno, esto va a ser algo a largo plazo. Y la pregunta que muchas veces nos hacen, oye Ricardo, pero ¿y qué pasa si llegara a tener una necesidad? Y si te hice caso, hice mi fondo de emergencia, pero pues ¿qué crees? Ya me lo acabé y además tengo esa necesidad. ¿Cuál sería como ese camino, ese salvavidas, ese paracaídas que en dado caso podrían tomar? ¿Existe, no existe? O en tu experiencia, ¿qué es lo que has visto que sucede en la vida real, Santiago? Yo creo que sí tienes que ver estas inversiones como una apuesta a bien largo plazo, ¿no? De tal manera que realmente pues no tengas esa emergencia que vaya a requerir llegar hasta esta parte de tu asset allocation, porque precisamente hay pocos mecanismos de salida de esa manera y cuando los necesitas de manera urgente vas a terminar pues teniendo que vender bastante barato, incluso que existe el mecanismo, ¿no? O sea, depende del portafolio que hayas creado. Si tu portafolio pues realmente no tiene ninguna empresa que traiga sus crecimientos, pues es probable que pues tu inversión vaya a tender hacia cero, ¿no? Y si sí tienes algunas de esas, pues te digo, yo creo que harías mejor en quedártelo, ¿no? Me recuerda mucho la frase de Warren Buffett de que el mejor holding period, ¿no? El mejor tiempo para mantener una inversión es por siempre, ¿no? O sea, porque si estás invirtiendo en cosas buenas que están creciendo, pues quisieras estar ahí la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces, por eso es que yo menciono un porcentaje relativamente tan pequeño del asset allocation que deberías de hacer. Incluso yo le recomendaría a gente que si, oye, yo empecé con el 5% de mi portafolio en startups y de repente tuve un éxito muy grande y ahora tengo una empresa que ahora representa el 25% de mi portafolio, pues sí encontrar una manera de sacar un poco para rebalancearlo y poder seguir ahí, pues no teniendo tanto riesgo en una sola inversión.
Pero pues del otro lado, digo, quizá todo esto suena con mucho riesgo y sabes, como que estamos hablando de una manera muy financiera de estos assets que cuando haces zoom in y los ves más de cerca, pues son personas y emprendedores que están haciendo todas estas pues empresas que son relevantes. A mí una de las cosas más importantes que me gustaría también pues poner allá afuera es un poco que con estas inversiones estás motivando a que exista desarrollo económico, estás motivando a que existan nuevos empleos, normalmente pues en tu geografía, cerca de ti, donde tú tienes algún tipo de injerencia. Entonces, muchas veces yo también le digo a algunos de nuestros potenciales inversionistas, oye, pues no solo nos veas como esta manera abstracta de pues tengo el 1%, tengo 10 pesos, lo que sea. Pero cuando tú volteas a ver todo este tema de startups, pues piensa que también estás votando con tu dinero, ¿no? Quieres que exista innovación en el país, quieres que existan, pues, sabes, mejores soluciones en una industria, pues acércate a esa industria a tratar de invertir.